Nunca imaginé que un recuerdo de mi infancia se convertiría en una herida que nunca cierra. Cuando cierro los ojos, vuelvo a sentir el olor del pan recién horneado, tibio y fragante, mezclado con el dulzor de las especias y ese leve toque ahumado que flotaba en el aire cada vez que el convento de Santa Aurelia abría sus puertas. Era una tradición que todos en el pueblo esperábamos con ansias una vez al mes. Las campanas repicaban al atardecer y anunciaban que las hermanas ofrecerían su gran banquete de caridad. Aquel lugar, construido en piedra gris, se alzaba en la ladera norte, donde la neblina del río parecía enredarse para quedarse a vivir. Desde lejos, el convento se veía casi etéreo en los muros manchados por el tiempo, las ventanas angostas, como ojos vigilantes, y un campanario que parecía tocar el cielo. De niño me fascinaba observar cómo la luz de la luna rebotaba en sus paredes, haciéndolo brillar como si estuviera hecho de sal. La celebración mensual se había convertido en el corazón de la comunidad. Nadie, sin importar su edad o condición, quedaba fuera. Familias enteras se alineaban desde la tarde, llevando platos vacíos, canastas de mimbre y hasta frascos para llevar a casa los guisos y caldos que, aseguraban, tenían un sabor imposible de describir. Algunos juraban que, después de probar aquellas comidas, dormían sin pesadillas, como si una calma profunda se instalara en el pecho. Otros decían que las monjas poseían secretos de cocina heredados de tiempos remotos, tal vez de antiguos monasterios europeos, recetas bendecidas que podían sanar el alma. Yo, sin embargo, siempre noté un matiz inquietante, quizá porque mi madre evitaba las miradas de las hermanas cuando nos acercábamos al portón de hierro forjado. Tal vez porque mi padre, un hombre que rara vez mostraba miedo, prefería quedarse en casa cuando las campanas comenzaban a sonar. No necesito milagros en el estómago, murmuraba, intentando disimular el temblor en sus manos. La primera vez que crucé ese portón fue un mediodía abrasador de agosto. El contraste me golpeó afuera. El sol caía implacable. Adentro, un frío seco me envolvió de inmediato, como si el convento guardara su propio clima. El camino de piedra que conducía al patio interior parecía absorber la luz. Las sombras se alargaban de un modo antinatural, y aunque apenas había nubes, el cielo se sentía lejano, casi ausente. Las hermanas se movían en silencio. Sus hábitos blancos impecables reflejaban la escasa claridad que entraba por los ventanales altos. Cada una llevaba un rosario de cuentas opacas que tintineaban apenas como un murmullo de vidrio. Me impresionaba su coordinación. Nadie tropezaba, nadie levantaba demasiado la voz. Era como si respiraran al mismo ritmo. Sus rostros mostraban sonrisas amables, sí, pero había algo en sus ojos, un brillo contenido, una intensidad que me dejaba incómodo, como si supieran más de mí de lo que yo mismo conocía. El banquete de aquella tarde me marcó para siempre. El salón principal, decorado con guirnaldas de hierbas secas y candelabros de hierro, olía a una mezcla hipnótica en hierbas dulces, caldo espeso, un toque de humo que no lograba identificar. Cada bocado era perfecto, cada plato tenía una textura que no encontraba en ningún otro lugar. Las risas de los vecinos llenaban el aire, y por momentos sentí que el tiempo se estiraba. Afuera, el sol caía, pero dentro del convento, la luz de las velas parecía eterna, sin prisa, casi inmóvil. Con los años, esa tradición se volvió casi obligatoria para mí. A las fiestas de Santa Aurelia, eran el único momento en el que sentía que todo el pueblo respiraba al unísono. Hasta que una noche de verano, cuando el calor hacía que las paredes del cuarto sudaran humedad, me asaltó una idea que cambió mi vida. Necesitaba saber cómo lograban esos sabores imposibles. Me ofrecí como voluntario para ayudar en la cocina. Recuerdo la mirada de mi madre cuando se lo conté en una mezcla de sorpresa y una preocupación que intentó ocultar con una sonrisa. Solo ten cuidado, hijo, me dijo. Las hermanas tienen sus costumbres. A la mañana siguiente, me presenté en el convento. La madre superiora,
Una mujer alta, de piel pálida y ojos oscuros como la noche, me observó en silencio. Durante un instante sentí que podía ver mis pensamientos. Finalmente, inclinó la cabeza y dijo con voz grave: «Ven mañana, antes del alba». Su sonrisa fue breve, casi imperceptible. «Verás lo que pocos han visto». Su frase quedó flotando en mi mente toda la noche. El reloj de mi habitación marcaba las horas, con un tic-tac que sonaba más fuerte de lo normal. Afuera, el viento soplaba desde el río, trayendo un olor a tierra mojada. Y yo, tumbado en la cama, solo podía pensar en esas palabras, a lo que pocos han visto. La campana del pueblo apenas había dado las 4 cuando salí de casa. El cielo aún estaba cubierto de un azul tan profundo que parecía absorber el aliento. Llevaba una linterna en el bolsillo, aunque pronto comprendí que no la necesitaría. Una niebla espesa, casi luminosa, se deslizaba por las calles empedradas, como si guiara mis pasos hacia la colina de Santa Aurelia. El silencio era tan intenso que hasta el crujido de mis botas sonaba imprudente. Cuando llegué al portón de hierro, el frío me envolvió con una rapidez que no correspondía al verano. La humedad olía a piedra antigua, a madera empapada. Empujé la reja y, para mi sorpresa, no emitió el chirrido que esperaba. Se abrió con suavidad, como si alguien la hubiera engrasado para mi llegada. El patio del convento estaba iluminado por faroles de aceite que parpadeaban con una luz débil. Cada llama parecía bailar al ritmo de una corriente invisible. En ese momento escuché un sonido lejano, un cántico suave que no lograba descifrar. Eran voces femeninas que entonaban una melodía grave, repetitiva, que se mezclaba con el murmullo de la niebla. La Madre Superiora me esperaba en el umbral de la puerta principal. Su silueta alta se recortaba contra el resplandor anaranjado de las velas interiores. «Bienvenido, hijo», dijo en un susurro que, sin embargo, me llegó claro. En Venezuela, la cocina despierta antes que el sol. El interior del convento olía a pan recién fermentado y a algo más. Un aroma profundo, terroso, que no supe identificar. Las paredes, de piedra gris, parecían absorber la luz de las antorchas, de modo que los pasillos se veían más estrechos de lo que realmente eran. Caminamos en silencio, solo interrumpidos por el eco de nuestros pasos. Mientras avanzábamos, vi puertas de madera maciza, cada una marcada con símbolos tallados que no reconocí. Algunas estaban entreabiertas y dejaban escapar destellos de luz roja como brazos diminutos. En otras, escuché un débil murmullo, como si varias personas rezaran en voz baja detrás de la madera. Llegamos finalmente a la cocina. Era un espacio inmenso, con vigas de roble y un techo tan alto que las sombras parecían colgar de las vigas como cortinas. En el centro, un fogón de piedra ardía con un fuego constante que no necesitaba ser avivado. Grandes ollas de cobre burbujeaban con caldos espesos que despedían un perfume irresistible, una mezcla de hierbas dulces y algo ahumado. Varias hermanas trabajaban en silencio, cortando, amasando, removiendo. Nadie levantaba la vista. Cada movimiento era preciso, casi mecánico. Me asignaron una mesa larga cubierta de harina. Una monja de rostro afable, Sor Celina, me entregó un cuchillo de mango de madera y una cesta con raíces que nunca había visto, alargadas, de un color rojizo oscuro, con un aroma metálico. Para el estofado, explicó con una sonrisa, solo retira la piel. Mientras pelaba las raíces, mi mirada se perdió en los anaqueles. Había frascos de vidrio alineados en orden perfecto, cada uno con líquidos de colores extraños, verdes brillantes, azules casi eléctricos, y otros tan negros que parecían absorber la luz. Las etiquetas estaban escritas en un idioma que no reconocí, con letras curvas y antiguas. En una esquina, un gran reloj de péndulo marcaba un compás distinto al de mi propio corazón, como si el tiempo dentro de la cocina obedeciera a reglas ajenas. A ratos me parecía escuchar un golpeteo rítmico, un sonido sordo que venía de algún lugar bajo mis pies, como si en el sótano
alguien partiera leña, o algo similar. Pasadas las primeras horas, la Madre Superiora regresó. Observó mi trabajo con detenimiento y me indicó que la siguiera. Cruzamos una puerta lateral que conducía a una despensa interminable. El aire allí era más frío, impregnado de especias, humo y un leve dulzor que no supe describir. En las estanterías había sacos de harina, barriles de vino oscuro y cajas cerradas con candados de hierro. Entre las sombras, noté un arco de piedra que descendía a un pasadizo. Antes de que pudiera preguntar, la Madre Superiora deslizó su mano para cubrirlo con una cortina pesada. «Esa parte no es para ti», dijo con una serenidad que me heló la sangre. Regresamos a la cocina. Las hermanas entonaban ahora un canto más agudo, casi hipnótico. Sus voces se entrelazaban de tal manera que no podía distinguir dónde terminaba una y comenzaba otra. Sentí un cosquilleo en la nuca, como si el sonido tuviera peso, como si las notas se posaran en mi piel. Cuando por fin el cielo comenzó a clarear, los caldos estaban listos. Las monjas comenzaron a servir en enormes fuentes de barro. Me pidieron que probara una cucharada para bendecir mi ayuda. El sabor era indescriptible, dulce y salado al mismo tiempo, con una profundidad que ninguna carne ni hierba conocida podía ofrecer. Me invadió una sensación de calma tan intensa que por un instante olvidé mis preguntas. La Madre Superiora me miró fijamente. «Ahora eres parte de nuestra cocina», susurró. «Y, cuando el pueblo pruebe este banquete, también lo será». Su frase me dejó un escalofrío que no se disipó ni con la luz de la mañana. Con el paso de los días, mi rutina en el convento se volvió casi natural. Llegaba antes del alba, ayudaba a pelar raíces y amasar masas, removía caldos, limpiaba utensilios. Cada movimiento estaba pautado, cada acción era silenciosa pero precisa. Y sin embargo, había algo que no encajaba. Cada vez que regresaba al pueblo, notaba ausencias. Primero, eran los rumores. La señora Ortega, que siempre traía galletas caseras para las monjas, ya no aparecía en la plaza. Algunos vecinos comentaban que la habían visto por última vez en la última fiesta de caridad, pero nadie sabía exactamente qué había pasado. Después desapareció don Emilio, el viejo panadero, un hombre que solía contar historias del convento a los niños. Nadie lo mencionaba directamente, pero cuando alguien hablaba de él, su voz bajaba y se mezclaba con un silencio extraño. Al principio, traté de ignorarlo. Quería concentrarme en mi tarea, en aprender los secretos de la cocina de Santa Aurelia, pero las pistas comenzaron a acumularse como gotas que forman un río. Una tarde, mientras ordenaba la despensa, encontré un saco pequeño, casi escondido, detrás de barriles de harina. Estaba etiquetado con una fecha antigua, y las letras eran casi ilegibles. Lo toqué, y un olor metálico y dulzón se filtró a mi nariz. Retiré la mano rápidamente, aunque no sabía si era miedo o repulsión lo que sentía. Esa misma noche, mientras caminaba por las calles vacías del pueblo, escuché conversaciones susurradas entre vecinos. Palabras como «última fiesta», «la receta de siempre» y «nadie vuelve igual» flotaban en el aire. Nadie me miraba directamente, pero sentí que todos compartían un secreto que yo no debía conocer. La sensación de ser observado era constante. Incluso en mi habitación, al cerrar la ventana, creía percibir sombras moviéndose afuera, apenas visibles en la penumbra. Volviendo al convento, empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Las hermanas nunca miraban directamente a los ojos de los voluntarios ni de los niños que venían a ayudar. Algunas puertas permanecían cerradas con llave y si me acercaba, un aroma extraño emergía de ellas, tan dulce, profundo, casi intoxicante. Las voces de las monjas se tornaban más graves al pasar frente a ciertas habitaciones, y los cánticos que antes parecían bellos y armoniosos adquirían una cadencia hipnótica, como si trataran de controlar el ambiente. Una tarde, mientras ayudaba a Sor Celina a preparar los postres, escuché un ruido diferente. Provenía de uno de los pasillos laterales, un golpeteo sordo y rítmico
que no podía asociar con nada conocido. Me asomé, pero no había nadie. Sin embargo, percibí un ligero temblor en el suelo, como si alguien o algo se moviera debajo de mis pies. «Es el horno», dijo Sorcelina, con una sonrisa distraída. «An siempre suena así». No le creí, pero no dije nada. A medida que pasaban las semanas, me atreví a preguntar a algunos vecinos sobre las desapariciones. Las respuestas eran siempre evasivas. «No preguntes demasiado, las monjas cuidan de todos. Todo tiene un propósito». Pero a veces, en el rostro de la gente, veía miedo mezclado con respeto. Parecía que todos sabían algo que yo aún ignoraba. La curiosidad me llevó a explorar más a fondo el convento. Cada noche, antes de dormir, repasaba mentalmente lo que había visto a la despensa oculta. Los aromas extraños, los frascos de líquidos oscuros, los pasillos que descendían bajo tierra y las miradas fijas de las hermanas. Comencé a escribir notas, a registrar horarios, olores, sonidos. Todo parecía apuntar hacia algo que no lograba comprender del todo. Una noche, mientras revisaba la despensa, noté algo que me heló la sangre en un estante bajo. Casi escondido, había cajas cerradas, con candados pequeños. No eran sacos de comida comunes, sino algo cuidadosamente almacenado. Sus bordes estaban manchados de un color que no supe identificar de inmediato, y al acercar la nariz percibí un aroma indescriptible, dulce, profundo, y a la vez metálico. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Nada quitemea, mi jepechi, solo comida. Pero la duda ya había echado raíces en mi mente. Cada olor, cada sombra, cada mirada evasiva de las monjas me empujaba a una conclusión que aún no podía aceptar. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que si seguía ignorando las señales, podría ser demasiado tarde para darme cuenta de la verdad. Fue en una de esas noches, cuando la niebla cubría todo el pueblo, que escuché un leve murmullo que venía del sótano. No era canto ni paso, era un susurro repetitivo, casi como si alguien recitara nombre. No entendía qué decía, pero el tono me congeló la sangre. La curiosidad venció al miedo. Quería bajar, mirar, saber. Pero una voz, suave y firme, me detuvo antes de que pudiera acercarme a la trampilla. «No es hora, hijo Han Solo. Observa, aprende a escuchar, pero no a entrar». Era la Madre Superiora. Su mirada era tan intensa que no me atreví a desobedecer. Las campanas de medianoche resonaron con un eco extraño, como si el bronce estuviera hueco. Clara, la protagonista, sentía que cada tañido le apretaba el pecho. Esa noche, había decidido vigilar la cocina desde las sombras, convencida de que las monjas guardaban un secreto mucho más siniestro que simples recetas de caridad. El pasillo que llevaba al corazón del convento parecía interminable. Las paredes de piedra exhalaban un frío húmedo, y los candelabros parpadeaban como si una corriente invisible jugara con la luz. Clara caminaba con pasos de pluma, evitando los tablones que crujían. El olor metálico, apenas perceptible antes, era ahora más intenso, en una mezcla de hierro y especias dulces que no correspondía a ningún guiso conocido. Al llegar a la cocina, se escondió detrás de un biombo de madera tallada. La sala estaba apenas iluminada por lámparas de aceite. 3 monjas vestidas de negro se movían en silencio, como si hubieran ensayado cada gesto. Una removía un caldero que burbujeaba con un líquido espeso de color oscuro. Otra cortaba en trozos una carne de tonalidad rojiza, demasiado roja para ser de cordero o res. La tercera colocaba hierbas aromáticas en morteros de piedra, machacándolas con precisión rítmica, casi hipnótica. Clara contuvo el aliento cuando escuchó una voz grave, la de la Madre Superiora. La entrega será al amanecer. Nadie debe sospechar. La fe de los pobres es nuestro mejor resguardo. El corazón de Clara golpeaba con fuerza en la entrega. ¿Entrega de qué? Tragó saliva
y se inclinó un poco para ver mejor. En una mesa lateral, cubierta con un paño, había un bulto envuelto en un lienzo oscuro. De pronto, una de las monjas retiró parte del paño y Clara pudo ver nada definido, solo una forma alargada, quizá un brazo, quizá una ilusión de las sombras. Cerró los ojos, intentando convencerse de que la mente le jugaba una mala pasada. El sonido del cuchillo contra la tabla se hizo más lento, casi solemne. El sacrificio purifica, murmuró otra voz. Ellos comen y agradecen, sin saber que comparten la redención. Clara retrocedió un paso, pero el piso de madera crujió con un lamento agudo. El sonido rebotó en las paredes de piedra, como un grito. Las tres monjas se giraron al unísono, sus rostros bañados en una luz amarillenta que acentuaba sus pómulos y dejaba los ojos en sombras. Por un instante, el silencio fue absoluto. Ni el caldero burbujeó. «Hermana Clara», dijo la Madre Superiora, con una calma escalofriante, «sabíamos que la curiosidad te traería aquí». La joven sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Cómo sabían que estaba allí? El biombo se movió con un leve chirrido cuando la Madre Superiora avanzó. Su rostro, arrugado y sereno, no mostraba enfado, sino una especie de compasión distante. «Dios nos da misiones incomprensibles para los débiles de fe», susurró la mujer, mientras las otras dos monjas se acercaban, sus hábitos rozando el suelo con un siseo. «¿Y ustedes qué están cocinando?», balbuceó Clara, con la voz temblorosa. La Madre Superiora sonrió, una curva apenas perceptible en sus labios pálidos. «El alimento de los desposeídos», respondió, «carne de salvación». El corazón de Clara latía tan rápido que temía desmayarse. Las monjas dieron un paso más cerca, cerrando el círculo. El olor metálico era ahora asfixiante, mezclado con el perfume dulce de las hierbas. La cocina parecía más pequeña, las paredes acercándose, como si el convento entero respirara. En ese momento, un golpe de viento apagó una de las lámparas, y la penumbra se volvió densa, quasi tangible. Clara pensó en huir, pero sus piernas no respondían. Las campanas sonaron de nuevo, un tañido grave que marcaba la 1 de la mañana. «La fe exige silencio», dijo la Madre Superiora, extendiendo una mano huesuda. «Why obedience?» Clara no supo si aquel instante era un sueño, una pesadilla o una revelación. Solo sintió la certeza de que, desde esa noche, nada en su vida, ni en el pueblo, volvería a ser igual. La Madre Superiora no apartó la mirada. Su voz era un susurro que parecía brotar de las mismas piedras. «Hija», dijo, con un tono que mezclaba ternura y algo mucho más oscuro, «lo que ves no es pecado. Es servicio». Clara sintió que el aire se volvía espeso, casi sólido. El sonido lejano del caldero burbujeando marcaba el silencio como un reloj de arena. «¿Servicio?», logró decir, con un hilo de voz. La mujer inclinó la cabeza, como si hubiera esperado esa pregunta toda su vida. Cuando los hombres llegaron a estas tierras, comenzó, la hambruna era peor que cualquier guerra. Las familias morían en las calles. La iglesia pidió a las hermanas que dieran de comer a todos, sin preguntar de dónde venía el alimento. La Madre Superiora avanzó un paso. La luz de las lámparas resaltó cada arruga de su rostro, cada sombra en sus ojos. Los primeros años fueron desesperados. Los muertos eran muchos. Los recursos, ninguno al principio solo. Aprovechábamos lo que la miseria dejaba atrás. Nadie lo sabía. Nadie preguntaba. Clara se estremeció. El eco de sus palabras parecía rebotar en su propio pecho. Con el tiempo, continuó la Madre Superiora, la costumbre se volvió mandato. Dar de comer a los pobres, decían los obispos. Traer paz al pueblo. ¿Y qué mayor ere paz que un banquete que une a todos, incluso a los que ya partieron? Una de las monjas, la más joven, asintió con devoción. Sus ojos brillaban en la penumbra como si la historia fuera una plegaria.
¿Ustedes? ¿Siguen? Clara no pudo terminar la frase. Seguimos la voluntad divina, interrumpió la mujer, sin rastro de vergüenza. La carne es solo un recipiente. La vida, hija mía, se comparte. El cuerpo regresa a la tierra, pero en el alimento. El espíritu permanece entre nosotros. El caldero lanzó un chasquido, como si aprobara aquellas palabras. Clara retrocedió un paso, el corazón golpeando en sus sienes. ¿Y las desapariciones?, preguntó, apenas audible. La Madre Superiora suspiró. No todos entienden el honor de ofrecerse, dijo con calma. Algunos llegan por accidente, otros porque el cielo así lo quiso. Nosotros solo preparamos el banquete. El silencio que siguió pesaba como plomo. Clara sintió que la cocina entera respiraba con ellas, que las sombras se movían, que el olor a hierro se volvía más denso. La mujer se inclinó, casi materna. Esta es la fe que nos sostiene. El pueblo come y agradece, a nadie sufre. Todos son parte de la misma mesa. Se irguió de nuevo, y sus ojos parecieron encenderse en un destello de fervor. ¿Lo comprendes ahora? ¿Comprendes el milagro? Clara notó que las otras dos monjas se habían acercado en silencio, rodeándola. La luz temblorosa de las lámparas convertía sus hábitos en sombras vivas. No había enojo en sus rostros, solo una paz inquietante, como si de verdad creyeran que lo que hacían era sagrado. La Madre Superiora extendió una mano huesuda, invitándola. No temas a nadie en este pueblo, pasa hambre. Nadie muere en vano. Esta es la obra de Dios, y tú, hija mía, ahora conoces el secreto. La cocina se llenó de un silencio que dolía en los oídos. Afuera, el viento golpeó los vitrales, y las campanas resonaron una vez más, profundas y lentas, como si marcaran el momento de una decisión irreversible. El sonido de las campanas se apagó, dejando un silencio tan espeso que Clara creyó que incluso su respiración podía quebrarlo. Las tres monjas la observaban, inmóviles, como si esperaran una respuesta que nunca llegaría. Clara retrocedió un paso. La Madre Superiora inclinó la cabeza, con una paciencia casi maternal. No hay nada que temer, hija, susurró. La decisión no es hoy en la mesa. Siempre está puesta, y todos somos bienvenidos. La frase se deslizó, como un cuchillo frío. Clara giró en dirección a la puerta, pero la madera parecía más pesada de lo que recordaba. El pasillo estaba oscuro, el aire impregnado de un aroma dulzón que la mareaba. Cada paso retumbaba como un golpe de tambor, y detrás de ella, el caldero seguía burbujeando. Mientras corría por el convento, los muros parecían más altos, los corredores más largos. A cada giro, los vitrales reflejaban luces rojas y doradas que parpadeaban como velas de un altar oculto. El murmullo de las monjas se deslizaba tras ella, suave, casi un canto. Todos a la mesa, todos a la mesa. Al fin, la puerta principal cedió. La noche la recibió con un viento helado y un cielo sin estrellas. Corrió cuesta abajo, hacia el pueblo, sin mirar atrás. Las campanas sonaron una vez más, graves, profundas, como si marcaran no el final, sino el comienzo de algo. Cuando llegó a la plaza, jadeante, vio luces encendidas en todas las casas. La gente estaba reunida alrededor de largas mesas, riendo, brindando, cortando pan. El mismo aroma que la había seguido desde la cocina flotaba en el aire, espeso, inconfundible. Un anciano la saludó con una sonrisa apacible. «Llegas justo a tiempo, muchacha», dijo, ofreciéndole un plato humeante. Las hermanas nunca fallan. Clara se quedó paralizada. Cada rostro en la plaza parecía saber algo que ella no. Ninguno mostraba sorpresa, ni duda. Todos comían con un deleite casi reverente. El anciano insistió, acercando el plato. La mente de Clara gritaba que huyera,
pero sus piernas no respondieron. Miró el banquete, la carne jugosa, el aroma hipnótico. La multitud que la observaba en silencio, como si esperaran su primer bocado. En ese instante, la campana del convento volvió a sonar, más cerca de lo que debía. Anclara alzó la vista. En el campanario, una silueta vestida de blanco la miraba fijamente. Era la Madre Superiora. Una ráfaga de viento apagó las antorchas de la plaza. En la penumbra, cientos de ojos brillaron al unísono. El anciano sonrió. Bienvenida a la familia. La campana repicó una última vez, tan profunda que pareció surgir del mismo suelo. Why disputes? Nota. Hasta hoy, nadie en el pueblo vuelve a hablar de aquella noche. Solo saben que, cuando las campanas suenan, todos se sientan a la mesa. Y a veces, entre los aromas del banquete, alguien cree escuchar un susurro en la carne. Es solo un recipiente. Hasta hoy, nadie en el pueblo vuelve a hablar de aquella noche. Solo saben que, cuando las campanas suenan, todos se sientan a la mesa. Y a veces, entre los aromas del banquete, alguien cree escuchar un susurro en la carne. Es solo un recipiente. Si te gustan los relatos de terror, recuerda que tenemos videos nuevos todos los días por octubre. Suscríbete y dale me gusta para apoyarnos.